Gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en Cuentas Claras. Gracias a Dios y a la vida por permitirnos estar aquí en Radio Colombia, en la frecuencia 98.7 FM. Y también Cuentas Claras puede seguirnos por el Face GTI, Factura Electrónica y Noticias Colombia. Hoy es un día muy especial porque no solo nos encontramos con ustedes, pero también hoy celebramos 75 años de nuestra Constitución. También celebramos el Día de la Democracia y juntos, a pesar de nuestras diferencias, debemos de seguir trabajando y luchando por seguir construyendo el país que queremos. Junto a mis compañeros Daniel Calvo en cabina y en redes David Monge, su servidora Carmen Navarro Leiva les da la cordial bienvenida a Cuentas Claras. Recuerde que puede seguirnos por la frecuencia, como le decía, 98.7 FM en redes sociales. Y para aquellos madrugones, mañana nos pueden escuchar la repetición del programa a las 3 de la madrugada. Recuerde que Cuentas Claras es un programa hecho por y para usted. Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. Entérese dónde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Colombia, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Bueno, gracias por continuar en Cuentas Claras y recordarles que hoy celebramos los 75 años de nuestra Constitución. Los deberes y derechos de los consumidores y emprendedores, comerciantes, están regulados por normas legales en nuestro país. Esto para promover la transparencia y la equidad en las relaciones. Por eso hoy en Cuentas Claras, don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversa con la señora Cintia Zapata, directora de la Oficina de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sobre deberes y derechos del consumidor, emprendedores y comerciantes. A nuestros invitados puede contactarlos por las siguientes vías. Llame al número 905-224-4933. 905-224-4933. O escríbanos al WhatsApp 8950-3418. Y los expertos le responden sus dudas en vivo, en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Gracias por continuar en Cuentas Claras, un programa hecho por y para usted. Pero antes de darle la palabra a don Alejandro y a doña Cintia, deseamos agradecerle una vez más a la colega y amiga Evelyn Arroyo, directora de la Unidad de Prensa y Relaciones Públicas del MEIC. Ahora sí, buenos días, don Alejandro, y sin duda un gran tema. Los derechos del consumidor, los derechos de las personas que vamos a los supermercados. Y a doña Cintia, agradecerle. Qué gusto encontrarnos, doña Cintia, a través de los micrófonos de Noticias Colombia, aquí en Cuentas Claras. Buenos días, Carmencita. Muchísimas gracias a doña Cintia de la Oficina del Consumidor. Y antes de iniciar con este tema, pues quisiera agradecer nuevamente a todas las personas que participaron en nuestro programa de responsabilidad social, que al final del tiempo, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, señor, está al aire, don Alejandro. Perdón. Sí, está al aire. Se me interrumpió un momento la comunicación. Quisiera agradecer a las personas que participaron en nuestra promoción para rifar 50 mamografías durante el mes del cáncer de mama e informarles que en los próximos días estaremos realizando la rifa correspondiente y avisando a las personas ganadoras. Muchísimas gracias nuevamente y que Dios les bendiga. Doña Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué es y a dónde está escrita la Oficina del Consumidor? Sí, muchísimas gracias, don Alejandro, y a mi querida Carmen, de verdad, por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Nosotros somos una oficina del Ministerio de Economía, Industria y Comercio encargada de velar por una parte de la ley
7472, que es una ley que se llama Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Entonces, esa ley, a partir del capítulo 5, viene tratando todo el tema de los derechos del consumidor, las obligaciones del comerciante y establece todo un mecanismo de tutela de derechos, incluido uno que es muy visible, que es la posibilidad de atender denuncias de una forma gratuita que interpongan todos los consumidores. Estas denuncias que se tramitan en nuestra oficina son resueltas por un tribunal administrativo. Este tribunal administrativo es la Comisión Nacional del Consumidor, que está integrada por 3 miembros propietarios y 3 miembros suplentes, que no son empleados de planta del Ministerio de Economía, y este órgano tampoco es, digamos que sujeto a la jerarquía del Ministerio de Economía. Eso es lo que se llama un órgano de máxima desconcentración. ¿Qué sucede con esto? Que lo que resuelva la comisión únicamente tiene recurso de revisión ante la propia comisión, pero el ministro no puede revisar ni el procedimiento, ni interferir en el trámite de denuncias, ni tampoco incidir en el resultado final de esas denuncias. Doña Cintia, ¿y aquí quién nombra a esas personas, a esos 6 personas? Esas 6 personas, hay un proceso de idoneidad que está descrito en la ley 7472 y, digamos, presentan sus nombres y finalmente los nombra el ministro mediante un acuerdo. Uno oye normalmente de que alguien se quejó de la venta de un carro, de la venta de un televisor, que no le cumplieron la garantía. ¿Cuáles son las quejas más comunes que tienen los consumidores? Bueno, las quejas más comunes efectivamente versan sobre temas de garantía, ¿verdad? De garantía, seguidas por incumplimientos contractuales y problemas de la información. Esto está muy ligado con los derechos que tenemos los consumidores. Los consumidores tenemos derecho a ser informados de una forma adecuada, y la información tiene que ser previa, tiene que ser completa, idealmente tiene que ser por escrito y no verbal, para que los consumidores tengamos tiempo como de digerirla, podamos adoptar esa decisión de una forma pausada y no, digamos, no apresurada. Esa información previa es parte de un derecho del consumidor. El otro gran derecho que tenemos es que se nos tiene que respetar los términos de la contratación, ¿verdad? Y esos términos idealmente tienen que ser entregados como tiene que ser entregada la información previa al consumidor, ¿verdad? Por escrito. Entonces, hay una serie de contratos que se formalizan en el mercado, y en todos los mercados sucede igual, que no necesariamente guardan este tipo de formalidades, sino que son contratos verbales, ¿verdad? Entonces, ¿Hay alguna forma vamos a ver, los derechos que tiene el consumidor, pero también se basan en algunos deberes que tienen los vendedores o las pequeñas y medianas empresas? Esos deberes, ¿cómo se los podríamos resumir? ¿Cuál es el deber que tiene el emprendedor, el empresario, para tratar de evitar este tipo de cosas que al final de cuentas son inconvenientes? Porque a nadie le gusta que le estén poniendo algún tipo de demanda, que lo estén llamando de alguna oficina como la de ustedes, diciéndole, miren, que hay una queja sobre el producto que usted está vendiendo o sobre la garantía del producto que usted ya vendió. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a esos empresarios? Bueno, cada correspondiente, digamos, derecho tiene su correlativo deber o obligación de parte del comerciante, entregar obligatoriamente la información lo más detallada posible. Por ejemplo, si yo hago una promoción y yo le digo a usted que está más barato, yo le tendría que informar a usted cuál es el precio anterior y cuál es el precio de ahora, para que el consumidor pueda realmente comparar y verificar si efectivamente yo tenía esa mercadería al precio que le dije que era el precio anterior. Tengo que hacer publicidad que no sea engañosa, que sea clara. Tengo que garantizar los productos, y garantizar los productos no significa solo mandarlos a reparar,
¿verdad? Significa que si el artículo le falla al consumidor, yo tenga la posibilidad, porque además es un deber de cambiárselo o devolverle el dinero si no tengo más de ese producto, ¿verdad? Pero no necesariamente de reparárselo, la garantía se satisface de esa forma. Y que le respete las condiciones de la contratación. Cuando yo digo le respete las condiciones de la contratación, mi consejo para cualquier comerciante es: hagan un contratito. No tiene que ser un contrato enorme, pero haga un contrato que es por escrito. Eso le sirve a usted para blindarlo y también al consumidor. Es decir, no solo es porque es una garantía para el consumidor, sino que el consumidor puede decir, bueno, es que él se comprometió conmigo a varias cosas, ¿verdad? Pero resulta que ese no era necesariamente el compromiso, porque cuando los contratos son verbales, en la verbalidad nos perdemos, ¿verdad? Entonces Claro. es mejor que esas cosas consten por escrito. Ese tipo de detalles es importante que lo tengan en cuenta los comerciantes, en especial las pymes, ¿verdad? Hoy hemos visto muchas pymes que incursionan en línea, ¿verdad? Porque además es un mecanismo pues más ágil, también más barato para las empresas, porque no necesariamente tienen que tener pues Planta un física. local para vender, ¿verdad? Entonces, este tipo de publicidad que se realiza a través de redes sociales tiene que ser muy clara. Entonces, mi recomendación para este fin de año, para todas las pymes, es que revisen esas páginas web y revisen también, muchas de ellas venden a través de los marketplaces, de las tiendas, digamos, virtuales que tienen las redes sociales. Ahí tiene que informarse muy bien quién es el proveedor. Es decir, no hagamos, no hagamos mal uso del derecho de información. Si yo estoy vendiendo algo en una red social, ¿por qué le tengo que decir al consumidor que tiene que consultar el precio? Si el precio es igual para todos los consumidores. O sea, pongo al consumidor a un doble trabajo, a que si está interesado en mi producto, además tenga que consultarme el precio, ¿verdad? Casi que me las doy de rogado. Entonces, la práctica es: diga el precio de una forma clara. Evite que el consumidor tenga que estar haciendo múltiples pasos para poder saber quién es usted. Muéstrese tal y como usted es. Ponga cuál es su dirección. No importa si es su casa de habitación desde donde usted está operando. Diga quién es usted, no diga que es Soluciones Felices S.A. o Soluciones Felices como nombre de fantasía, y no Sí, le dice al consumidor quién está detrás de esto. sí, entiendo. Eh, Establezcale buenos mecanismos de pago. Todo ese tipo de cosas garantiza los derechos del consumidor. Póngase, en otras palabras, póngase en los zapatos del consumidor, como si usted fuera un consumidor. Y es que hay un mal entendido, hay un mal proceder de las pequeñas y medianas empresas, e incluso de las empresas grandes, en que la claridad le garantiza a uno no solo la venta, sino la recompra, es decir, que la gente vuelva al almacén. Es algo que la gente que no entendemos todos los que somos comerciantes o tenemos algún tipo de negocio, en donde deberíamos ser claros con el consumidor, respetar lo que se dice, ser suficientemente como usted lo está diciendo exactamente, decir el precio, decir las garantías, decir las cosas, porque eso no solo le garantiza esa venta, sino la recompra y la recomendación. Si alguien dice, no, es que ahí las cosas las venden, son claros, son concisos, uno prefiere ir, aunque esté pagando un poquito más, a ese almacén que a otro. Pero al regresar vamos a seguir hablando de estos temas de los deberes y los derechos que tiene el consumidor y de los deberes que tienen específicamente y derechos que tienen los comerciantes. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con doña Cintia Zapata, directora del área de consumidor, de apoyo al consumidor del MEI. Con ella estamos hablando de este tema tan interesante el día de hoy. Ya regresamos. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. ¿Necesita contactarnos? Con un servicio 24/7 en GTI le atendemos sin costo alguno. Llámenos al número 2105-4400. Escríbanos al WhatsApp 6222-3030. Envíenos un correo infofacturaelectrónica@gticr.com
GTI Factura Electrónica, nuestro servicio ágil, seguro y confiable. Continuamos con Cuentas Claras en Colombia. Cuentas Claras. Colombia. Agradeciendo a nuestros oyentes que estén continuando con nosotros. El programa Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social de GTI, la empresa más grande de facturación electrónica del país, la cual nos enorgullecemos de mantener nuestras garantías, de ser claros, de ser concisos, y eso nos ha garantizado tener el día de hoy más de 155,000 clientes. La verdad es que si nosotros decimos 24 horas del día, estamos trabajando 24 horas del día, estamos respondiendo como se debe, estamos tratando de cumplir todas las necesidades que tiene el consumidor. Y yo creo que, perdónenme la modestia, pero es un ejemplo de que las cosas esas nos garantiza la recompra y nos da la recomendación a otra gente que necesite, en este caso, facturación electrónica. Es decir, que es complicado realmente, pero una panadería, una costurera, un albañil, una persona que instala canoas, que instala techos, que hace reparaciones en la casa, también debe cumplir con estas recomendaciones que usted hace. Así es, todos los que se dediquen al comercio deben ir, digamos que alineando todo su quehacer para no solo respetar los derechos del consumidor, sino respetar las otras leyes, ¿verdad? Pensemos en que todos tienen que emitir factura, todos tienen que o estar en régimen simplificado, todos tienen que hacer el esfuerzo por cumplir la normativa nacional. Nadie nace grande, don Alejandro, usted lo sabe mejor que nadie. Las empresas nacen pequeñas, pero hay que pensar en grande. Y la única forma de pensar en grande es trabajando muy duro y además haciendo las cosas conforme la ley. Irse alineando. Nosotros sabemos que nadie empieza grande, entonces como nadie empieza grande, hay que ir por etapas, ¿verdad? Ir por etapas. No, muchas veces, sobre todo, digamos, algunos emprendedores emergentes piensan como que va a ser como muy fácil, ¿verdad? Y entonces quieren sacar la mayoría de las ganancias muy rápido y el proceso es lento. El proceso para ver los frutos, ¿verdad? Es como cuando sembramos un árbol. Nosotros pues, sembramos el arbolito de mangos, pero no, el primer año no vemos la cosecha. Y eso es así, pero muchos de los nuevos emprendimientos, sobre todo en mundo digital, quieren como las cosas muy rápido, de una forma casi que fugaz. Y eso hace que no solo se atropellen los derechos de los consumidores, sino que además incumplan otras leyes y que a la postre, pues lo que tengamos sea un fracaso. Entonces, mi consejo siempre va a ser ir, digamos, despacio, con pie firme, ¿verdad? Y intentando cumplir, ¿verdad? Toda la normativa que dispone el país, que es difícil, sí es difícil. Emprender no es fácil y tener una empresa no es fácil. Usted lo sabe mejor que nadie. Hay que tener un montón digamos, de previsiones desde el punto de vista financiero, desde el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Pero si uno se ordena desde el inicio, eso es como en el tema de las finanzas personales, que también nosotros trabajamos desde el Ministerio de Economía porque tenemos la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Si usted se ordena en las finanzas, usted logra ser exitoso en las finanzas siempre. Si usted se ordena en el negocio, usted va a lograr ser exitoso, pero tiene que ir paso a paso. Y eso tal vez es una recomendación que estando en un ministerio que vela por los consumidores, pero también que vela por la pequeña y mediana empresa, le daría a todo empresario que quiera dedicarse de una forma estable y ver crecer su negocio con fidelización de los clientes. Carolina, señorita Carolina, por ahí nos dice, una señora Carolina, dice que todo el mundo habla de los derechos del consumidor, pero nadie habla de los derechos que tiene que tener el empresario también. Ella dice que ella vende repostería, tiene una pequeña empresa de repostería que algunas veces vende y no le pagan. ¿Hay algún tipo de oficina que le ayude, que le colabore, que le asesore
y que vea desde el punto de vista del que está vendiendo cómo hace cumplir las obligaciones que tienen los consumidores también. Bueno, nuestra ley tiene una, digamos, una excepción para el pequeño industrial o el artesano. Entonces cubre, digamos, como si fuera consumidor, cubre al pequeño industrial y al artesano, muy probablemente no frente a estafas, porque ahí no, ni siquiera cubre al consumidor, ¿verdad? Digamos, al que es muy confiado y, por ejemplo, y da fiado y ¿verdad? O da sus datos, por ejemplo, el consumidor que da sus datos, o al comerciante que da sus datos, o al comerciante que da fiado, o al consumidor que da fiado, pues a esos, digamos que para eso no existe una protección legal, pero sí frente, por ejemplo, a transacciones comerciales que salen mal. Por ejemplo, la señora tiene una repostería, entonces se dedica, digamos, a es una pequeña industrial, digamos, del pan o hace empanaditas y entonces las va a vender por todo lado. Ese tipo de actividad puede ser protegida por la ley. Entonces, si ella compra un horno, ¿verdad? Industrial y por alguna razón ese horno le falla, esa garantía estaría, digamos, o esa compra estaría protegida dentro de nuestra ley. Ella pudiera acceder a la Comisión Nacional del Consumidor como si fuera un consumidor final, porque la ley tiene una excepción para proteger a los pequeños industriales y los artesanos en estos casos. Muy rápido porque ya estamos terminando y no quiero que se me queden unas consultas aquí. ¿Dónde se puede contactar la oficina? Vea, es muy fácil ahora, don Alejandro. Antes había que ir a donde estaba la oficina, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos en Llorente de Tibás, diagonal al edificio de la Cámara de la Construcción, ¿verdad? Es un edificio que se ve desde la ruta 32, es muy vistoso, entonces ahí pues nos puede visitar. Del Banco Nacional, sí. Es correcto, pero también usted le puede poner edificio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y ahí sale. Pero no se tiene que trasladar. Interponer una denuncia es muy fácil. Puede a través de su teléfono móvil poner una denuncia porque es tan fácil como acceder a www.consumo.go.cr o www.make.go.cr de Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y si no se acuerda de Make, pues ahí Consumo, tenemos 2 páginas web en donde la persona puede poner la denuncia. Si tiene una duda, llámenos a la línea 800-266-7866. Es totalmente gratuita, no le va a costar nada. Puede que nos llame 7866. 800 Consumo. Si usted agarra las letritas del teléfono y marca Consumo, ahí también es como más fácil de... Me contestó una consulta que tiene un oyente también. No se necesita un abogado. No se necesita un abogado, es totalmente gratuito. No, acá no es como en la corte, usted no necesita patrocinio de letrado. Lo que sí necesita es prueba. ¿No? Entonces, usted puede tomar, ahora desde el celular es facilísimo, toma las fotos de las facturas, toma videos del aparato que no sirve. Ser electrónica, me imagino. La mayoría de las veces es electrónica. Correcto. Si la tiene electrónica, no la envía, exacto. Puede ser un tiquete de régimen simplificado, le toma foto. Y ahí nos adjunta toda la prueba. Testigos nos puede adjuntar, porque además las audiencias tienen la enorme posibilidad de realizarlas virtuales. Entonces, una persona que se encuentre allá, no sé, en Upala, por ejemplo, puede perfectamente poner la denuncia y nunca tiene que venir a San José. Pero ya las audiencias de procedimiento las hacemos virtuales. Para concluir, eso está bien desde el punto de vista del consumidor, pero desde el punto de vista del empresario, si me permite resumir, es ser lo más claro posible, tener por escrito, bien documentados los precios, no dar precios engañosos, esos que se cuesta 200 y al final dice, bueno, 200 sin impuestos, no, tiene que estar en grande, 200 y cuánto cuesta con impuestos, es decir, tiene que dar absolutamente toda la claridad, eso evita problemas. Puede ser que todas las personas que entren no compren porque ven que no les gusta el producto o no les gustó el precio. Pero al final de cuentas, los que compran van a salir satisfechos y usted no va a tener ninguna queja. Esa es
la responsabilidad y el deber que tiene todo pequeño y mediano empresario para tratar de evitar problemas con los consumidores de su producto. Y no solo evitar problemas con el consumidor, sino también garantizar que ese consumidor va a dar una buena recomendación del producto o servicio que usted está brindando. Esa es la enseñanza que usted me dejó en esta media hora. Mejor resumen imposible, don Alejandro, de verdad que sí, así es. Le agradezco muchísimo a usted, al ministro, a todas las personas que siempre nos apoyan en el MEI, porque la verdad es que hemos recibido un gran apoyo de ustedes en todos estos programas que tratamos de educar, de dar consejo y de tratar de hacer un proceso de responsabilidad social que deberíamos tener todas las empresas para llegar a crecer, porque si no hay responsabilidad social, créanme que no se crece en la forma satisfactoria en que crecen las empresas que sí tenemos responsabilidad social. Dios le bendiga, Cintia. Muchas gracias a usted. Igualmente, don Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Y espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos de hoy en su programa Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social de GTI, la empresa de factura electrónica de Costa Rica. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras. Cuentas claras.